Muy buenos días, estudiantes. Vamos a ver ahora la clase de cuidados del paciente quirúrgico. Acá podemos ver que la atención de enfermería del paciente quirúrgico se divide en tres fases, las cuales veremos en detalle más adelante. Tenemos la del preoperatorio, la del intraoperatorio y postoperatorio. El término cirugía se utiliza de manera tradicional para designar los tratamientos que implica cortar o suturar tejido. Sin embargo, los avances en las técnicas quirúrgicas han complicado un poco su definición. A veces se utiliza el láser en lugar del bisturí para cortar tejido y las heridas pueden cerrarse sin sutura. En la medicina moderna, la distinción entre una intervención quirúrgica y un procedimiento médico no siempre es fácil. Sin embargo, hacer esta distinción no es tan importante como el hecho de que el médico que realiza el procedimiento tenga experiencia y una buena formación. Tenemos que tener claro también que la cirugía es una experiencia única para cada persona y el desafío de matronería consiste en identificar, planear y proporcionar una asistencia que cubra las necesidades específicas de cada paciente. Vamos a ver la clasificación de la cirugía. Existen tres categorías de cirugía: la de emergencia, urgente y electiva. La cirugía de emergencia, como la que se requiere para detener una hemorragia interna rápida, es la que se realiza en cuanto sea posible, porque unos minutos pueden marcar la diferencia. La cirugía urgente, como la extirpación de un apéndice inflamado, por ejemplo, debe realizarse en horas. Y la cirugía electiva, como en el caso de la sustitución de una articulación de rodilla, por ejemplo, puede retrasarse durante un tiempo hasta que se haya hecho todo lo necesario para optimizar las posibilidades de éxito durante y después del procedimiento quirúrgico. Tenemos también la cirugía reparadora, que devuelve la función perdida o corrige deformidades, como por ejemplo reparar una función alterada, realizar injertos, etc. En el caso de la cirugía paliativa, disminuye síntomas o retrasa procesos patológicos, en la cual sabemos que no va a curar, pero algo hay que hacer. Y en el caso de la cirugía estética es para conservar o mejorar el aspecto. Podemos clasificar las cirugías también dependiendo del tiempo, ya sea en opcional o electiva. Aquí es donde el paciente elige cuándo operarse, es una preferencia personal y depende de lo que él está dispuesto a esperar o aguantar. Esto generalmente se hace por el sistema privado o particular. Y en cuanto a la cirugía programada, es el sistema de salud quien decide, depende del cupo que tenga, por la conveniencia del cirujano y paciente. Son estos pacientes que están en lista de espera en los hospitales esperando que les avisen para poder operarse. Tenemos también la cirugía de urgencia, donde no hay compromiso del riesgo vital, pero sí o sí hay que operar. Entonces dentro de 2 días hay que operar. Acá se puede realizar un preoperatorio adecuado. Y en el caso de la cirugía de emergencia, aquí es cuando el paciente entra en el hospital e inmediatamente se opera, como por ejemplo un accidente de tráfico o alguna apendicitis que pasó a peritonitis, y como hay compromiso de riesgo vital, debe llevarse a cabo de inmediato la cirugía para salvar la vida de este paciente. Tenemos la cirugía ambulatoria, que son intervenciones de menor riesgo, por lo cual el paciente se dará de alta a su domicilio dentro del mismo día. Y la cirugía de atención cerrada, donde el paciente permanecerá hospitalizado hasta que el médico indique el alta definitiva, ya que son procedimientos mayores, por lo que la recuperación es un poco más prolongada. Vamos a ver cuáles son las ventajas de la cirugía ambulatoria. Existe menor estrés psicológico para el paciente, hay menor exposición a infecciones hospitalarias, ya que el paciente se va a su domicilio durante el día. El paciente se recupera antes, por lo tanto vuelve a trabajar antes, hay menor costo para el hospital y hay mayor satisfacción para el usuario. Considerar la disposición y temores del paciente para la cirugía. Temor a la muerte, a la anestesia, dolor, actividad laboral, preocupación de la familia, capacidad de comunicación, comprensión y cooperación del paciente, el estado fisiológico. En cuanto a la preparación psicológica, hay que lograr que el paciente comprenda los eventos de forma clara y sencilla con veracidad. No compadecer, sino que brindar información que ayude a disminuir la ansiedad. Escuchar al paciente y a la familia. Reforzar la información entregada por el médico.
Él hace la entrega de información, no intervenir en información que no corresponde a matronería. Valoración, antecedentes del historial clínico del usuario, examen físico, pruebas de laboratorio y estudios diagnósticos, evaluación psicosocial, preocupaciones y temores. Todo esto para identificar los riesgos asociados a la intervención, los riesgos asociados a la anestesia y los riesgos asociados al paciente. Se debe considerar que el paciente debe tener conocimiento en relación a la cirugía, el tipo de cirugía, la duración, complicaciones y limitaciones. Todo esto informado por el cirujano. En cuanto al estado fisiológico, hay que tener claro qué medicamentos usa. La mayoría debe continuarse hasta el día de la cirugía. Antecedentes de alergia en caso de peligro de shock anafiláctico. Estado nutritivo, peso, talla, índice de masa corporal. Patrón de eliminación, función cardiovascular, debe realizarse un electrocardiograma. Función pulmonar con una radiografía de tórax, función endocrina, función inmunitaria, aspectos sensoriales. Según el tipo de cirugía a realizar, el tipo de anestesia que se usará, general, local o regional, necesidad de cama en UPC en caso que sea necesario, requerimiento de insumos especiales, ya sea drenajes, prótesis, etc. Premedicación, profilaxia antibiótica, se utiliza en todos los pacientes. En cuanto al consentimiento informado, la autonomía del usuario es la base del consentimiento informado. Parte de los derechos del paciente. El paciente tiene derecho a informarse sobre riesgos y beneficios de procedimientos, diagnósticos y tratamientos que se le indiquen para decidir respecto a la alternativa propuesta. Consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. La presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no sesgada, entregar toda la información y no solo algunos elementos. Pacientes con capacidad mental deteriorada, pacientes no videntes, pacientes analfabetos, pacientes extranjeros. De responsabilidad médica, no desliga de responsabilidad legal al equipo de salud. Es una forma de evidenciar que el paciente conoce acerca de todos los aspectos que contempla la intervención quirúrgica. Excepciones al consentimiento: situación de urgencia vital, situación de grave peligro para la salud pública o incompetencia o incapacidad del usuario más la ausencia de un sustituto legal. Toma de exámenes previos, básicos. Estos exámenes duran generalmente 3 meses. Hemograma, pruebas de coagulación, glicemia, creatinina, orina completa y urocultivo para observar si hay alguna infección, grupo sanguíneo y RH en caso de urgencia y requerimientos de transfusión, electrocardiograma a mayores de 40 años o con antecedentes de cardiopatía, más los exámenes complementarios a la patología. En cuanto a la orientación preoperatoria, tenemos que ver que el paciente tenga una respiración diafragmática, sobre todo si se trata de alguna cirugía abdominal. Tos, que el paciente pueda toser y expectore, ya que si se pierde la capacidad de toser se suman complicaciones como por ejemplo los vómitos. También ejercicios de extremidades inferiores, ejercicios pasivos que pueden prevenir una embolia pulmonar por estasis venoso, ya que se producen trombos que se irán desplazando hasta la arteria pulmonar. Y control del dolor. Hay que observar al paciente del tipo del dolor, intensidad, duración, localización. ¿Ya? El dolor no debe aparecer, pero en el caso que apareciese, debe evitarse con la ayuda de fármacos. En cuanto a la preparación preoperatoria, retirar cualquier tipo de joyas del sitio quirúrgico. Su presencia aumenta hasta 10 veces el riesgo de colonización. Recorte de vello en la zona a intervenir que interfiera en el campo visual. No rasurar, ya que aumenta el riesgo de infecciones. Retiro de joyas, prótesis, lentes, etc. Tomar un baño o una ducha con un antiséptico en la mañana de la cirugía, dando énfasis en las zonas a intervenir, pliegues, zonas axilares. Secar con una toalla limpia. No aplicar ningún tipo de emulsión, desodorante, cosmético, etc. Poner bata clínica limpia, más gorro, más sábanas limpias y medias antitrombo. Ayuno entre 8 a 10 horas previa a la cirugía. Sea una alimentación importante previa al ayuno para manejarlo. Restaurar equilibrio hídrico si el paciente se encuentra deshidratado.
Considerar dietas especiales según tipo de cirugía y hemoglucotest previo. Respecto a suspensión de medicamentos, los hipoglucemiantes orales deben ser suspendidos el día de la cirugía. Según el tipo de cirugía, considerar el uso de enema, cirugía del intestino bajo o laxante. Peso, talla, índice masa corporal. Control de signos vitales basales, instalación de catéter venoso periférico de grueso calibre en zona de fácil manipulación. Una 18 para aumentar la volemia. En caso de emergencia también puede ser una 16, pero depende también del paciente. Asegurar presencia de brazalete de identificación, verificar en ficha clínica se encuentre completa, antecedentes clínicos, exámenes preoperatorios, consentimiento informado. Administración de medicamentos y soluciones según indicación médica, antibiótico profiláctico, última dosis 60 o 30 minutos antes de la intervención. Hidratación, trasladar en camilla, abrigado y resguardando su privacidad. Algunos de los factores de riesgo que nos podemos encontrar frente a estos pacientes de cirugía ambulatoria son las infecciones y sepsis, algún déficit nutricional, la obesidad, edades extremas, ya sea adultos mayores o niños, embarazadas, problemas tóxicos, ya sea consumo de alcohol, drogas, tabaco, medicamentos, anticoagulantes, y patologías crónicas como hipertensión, diabetes, insuficiencia hepática, respiratoria, entre otros. ¿Por qué puede presentar ansiedad el paciente? Ya sea porque puede tener miedo a la muerte, puede tener mucho miedo a la anestesia, a la pérdida de una función, al dolor que va a sentir, a los hallazgos que indiquen un mal pronóstico, cuando están preocupados de que puedan encontrar algún tumor que sea maligno, a la alteración de la imagen corporal, alguna mutilación, a los cambios en el estilo de vida, a la separación de su grupo de apoyo o a los conocimientos insuficientes de las rutinas. El periodo transoperatorio comienza cuando el paciente es trasladado a la sala de operaciones y termina cuando el paciente ha sido aceptado en la unidad de recuperación. En cuanto a la matrona, es la encargada de supervisar que el paciente se hayan realizado todas las pruebas del preoperatorio adecuadamente. En este periodo se debe centrar la atención en la seguridad del paciente, coordinando la labor de todo el equipo. Algunos de los objetivos del cuidado transoperatorio es, como matrona somos responsables de la seguridad y bienestar del paciente, de la recepción, identificación, revisión de ficha clínica y antecedentes del preoperatorio, posición quirúrgica, colaboración en la anestesia, colaboración en la intervención, observación, control, coordinación y gestionar el traslado al paciente a recuperación. Algunas de las actividades específicas que debemos desempeñar: planificación de cursos de acción para los usuarios, ya sea con cirujano y anestesista, coordinar pabellón, proteger la seguridad del usuario, revisar condiciones del pabellón, valorar continuamente al usuario garantizando la calidad de la atención, verificación del consentimiento informado, coordinación y seguridad de equipo humano, aseguramiento de la limpieza y asepsia en pabellones, temperatura, humedad, iluminación adecuada, disponibilidad de insumos, mantención de equipos y liderar pausa quirúrgica. ¿Qué es la pausa quirúrgica? Previa a la operación, 3 etapas: entrada, identificación, peso, hemorragia, alergias, salud entre el personal. Antes de la incisión se hace en pabellón y a la salida contabilizar material y brazalete. El equipo quirúrgico. Bueno, el quirófano proporciona un entorno estéril en el que un equipo quirúrgico puede llevar a cabo la intervención. El equipo quirúrgico lo forman el cirujano principal que dirige la intervención, uno o más cirujanos ayudantes que colaboran con el cirujano jefe, el anestesista que controla el suministro de anestésico y supervisa estrechamente a la persona, el ayudante del anestesista, la enfermera instrumentista o arsenalera que da los instrumentos al cirujano, la enfermera circulante que proporciona el material adicional al equipo quirúrgico, el pabellonero y en algunos casos, por ejemplo en cesárea, está la matrona de recién nacido inmediato, la técnico en enfermería y el pediatra. Bueno, acá podemos ver cómo está el arsenalero con su mesa de instrumentos y están los dos cirujanos realizando la intervención, y en la otra fotografía podemos ver cuando están vistiendo al cirujano. Ya, todo esto respetando los principios de asepsia.
cuanto a la cirugía mayor, conlleva casi siempre la apertura de una de las principales cavidades del cuerpo, ya sea abdomen, por la parotomía, el pecho, una toracotomía o cráneo, craniotomía, y puede someter a tensión el funcionamiento de órganos vitales. Generalmente la intervención se lleva a cabo con anestesia general en un quirófano y por un equipo especializado de médicos. Después de una intervención de cirugía mayor suele ser necesaria una estancia por lo menos de una noche en el hospital. Y en cuanto a cirugía menor, no hay apertura de cavidades mayores del cuerpo, se puede requerir el uso de anestesia local, también regional o general, y se puede llevar a cabo en un servicio de urgencia, en centro de cirugía ambulatoria o en la propia consulta del médico. No suele afectar a órganos vitales, por lo que este tipo de cirugía puede ser llevada a cabo por un solo médico, que puede ser cirujano o no. En general, la persona puede volver a su domicilio el mismo día de la intervención. Etapas de la anestesia. Primera etapa de inducción o analgesia comienza con la administración de anestesia general y termina cuando el paciente pierde la conciencia. En esta etapa existe inducción, amnesia y analgesia. El paciente aspira vapor anestésico, sensación de calor y mareo moderado. El paciente no puede mover sus extremidades en forma voluntaria. Los ruidos le parecen muy intensos, incluso las voces o sonidos le perturban. En la segunda etapa de excitación o delirio, comienza con la pérdida de la conciencia y termina cuando comienza la respiración regular. Hay pérdida de la conciencia, amnesia, pero el paciente puede presentar excitación, delirio, forcejeo, actividad refleja amplificada, respiración irregular, náuseas y vómito. La descarga simpática aumentada puede provocar arritmias cardíacas. Delirio, paciente puede forcejear, gritar, reírse, llorar, hablar. Las pupilas se dilatan pero se contraen si se exponen a la luz. El pulso es rápido y la respiración es irregular. No hay control de los movimientos. En la tercera etapa, anestesia quirúrgica, comienza con la regulación de la respiración y termina con parálisis vulvar. En esta etapa se realiza la mayoría de las intervenciones quirúrgicas. Se llega a esta etapa con la administración continua del vapor o gas. Con la administración correcta del anestésico, esta etapa puede prolongarse durante horas. Las pupilas son pequeñas y se contraen a la luz. La respiración es regular y el pulso es normal. Y en el cuarto periodo de parálisis vulvar, esta etapa se produce por sobredosis, se caracteriza por intensa depresión del centro respiratorio y vasomotor, lo que ocasiona el cese completo de la respiración espontánea y colapso cardiovascular. Etapa de peligro, se inicia cuando se ha administrado demasiado anestésico. El paciente en esta etapa rápidamente llega al paro cardiorrespiratorio. Respiraciones superficiales, incluso cese de la respiración. Pulso débil, dilatación de pupilas que no se contraen con la luz. Anestesia epidural, peridural o extradural. Inyección en el conducto raquídeo por fuera de la dura madre. ¿Cuáles son sus sitios de punción? Si es para el perineo y extremidades, el lumbar bajo, en mi abdomen inferior, en el lumbar alto, en mi abdomen superior o tórax, nivel torácico. Se usa para procedimientos anorrectales, vaginales o perineales. ¿Cuáles son sus ventajas? Menos complicaciones neurológicas y depresión arterial, pero sus desventajas son que el nivel de anestesia es menos controlable. Puede inyectarse el espacio subaracnoideo y no el epidural. Es muy usado en obstetricia para control del dolor en trabajo de parto y expulsión y durante y después de la cesárea. Vamos a ver algunas diferencias entre la anestesia raquídea y la anestesia epidural. La raquidia, la droga anestésica se introduce en el espacio subaracnoideo a través del espacio intervertebral lumbar. En cambio, la anestesia epidural, la droga anestésica se introduce al paciente por fuera de la dura madre. En el caso de la raquidia, la droga anestésica se introduce al paciente por dentro de la dura madre, es decir, en el espacio raquídeo. En el cambio, la epidural, la droga anestésica se introduce al paciente por fuera de la dura madre. La raquidia se administra en lugar húmedo, ya que hay que esperar que salga un poco de líquido cefalorraquídeo para asegurarse que está en el lugar indicado. La epidural se administra en un lugar seco. En el caso de la raquidia se requiere menos droga anestésica y en la epidural se necesita mayor cantidad de droga debido a que la dura madre es muy resistente al paso de la anestesia. En el caso de la raquidia demora solo unos segundos en hacer efecto, pero de efecto limitado. Y en el caso de la epidural demora alrededor de 20 minutos en hacer efecto, pero es de larga duración. Bueno, en la primera imagen podemos ver donde se está administrando la anestesia epidural a una paciente.
En este caso la paciente está en decúbito lateral izquierdo. El sitio de punción de la epidural es en la zona lumbar, donde se muestra en la segunda imagen. Y en la tercera imagen la paciente está sentada, que también puede ser una posición adecuada para administrar la epidural. Generalmente depende de lo que el anestesista prefiera. En cuanto a la medicación preanestésica, tenemos neurolépticos que potencian los anestésicos, se comportan como antieméticos, ansiolíticos que reducen la ansiedad y producen un poco de amnesia, anticolinérgicos que disminuyen la secreción bronquial y salival, estimulan el sistema cardiorrespiratorio y pueden sensibilizar arritmias. Opioides tranquilizan, reducen la dosis de analgésico, deprimen el centro de la tos, pueden provocar vómitos y espasmos de las vías respiratorias. Anestésicos como fármacos para la anestesia general son agentes que inducen el estado de anestesia. Sus efectos son generalizados, ya que afectan a todo el organismo con pérdida de conciencia. Están las drogas inhalantes y las drogas intravenosas. En cuanto a los anestésicos inhalatorios, disminuyen el nivel de actividad de las neuronas, ya que interfieren con la entrada de sodio necesario para la generación del potencial de acción. Los anestésicos interactúan con la matriz lipídica de la membrana, la cual modifica sus características físico-químicas. Estos cambios alteran la función de proteínas canales, reduciendo la conductancia al sodio. Si el fármaco es liposoluble, se absorbe más y se necesita menor cantidad de fármaco. Si es hidrosoluble, se absorbe más lento. En cuanto a la clasificación, tenemos los gases anestésicos como el óxido nitroso o anestésicos volátiles, el halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano. Algunos de los efectos cardiovasculares que tiene, todos los anestésicos inhalados disminuyen la presión arterial en relación directa a su concentración. Todos son depresores de la contractilidad cardíaca. Y efectos respiratorios son depresores de la respiración, lo que se manifiesta por disminución del volumen corriente y de la ventilación por minuto. Se deprime la actividad mucociliar. La respiración debe ser mantenida mediante respirador mecánico. Óxido nitroso menos depresor de la actividad respiratoria. En cuanto a las drogas intravenosas, tenemos los barbitúricos, las benzodiazepinas, la ketamina, el propofol, el etomidato, que vamos a ver detalladamente más adelante. En cuanto a los tipos de anestesia, es un estado de pérdida de conciencia con anulación de la sensación dolorosa. Se divide en anestesia general, anestesia regional, que implica una parte del cuerpo, ya sea raquidia, epidural o caudal, bloqueo de nervios periféricos, el plexo, y anestesia local, que es a través de la vía subcutánea. ¿Qué tipo de anestésicos tenemos? Intravenoso, ya sean drogas sedantes o hipnóticas, por inhalación, gases o líquidos volátiles que inhiben la transmisión sináptica, líquidos volátiles, halotano, isoflurano, enfluorano, gases comprimidos como el óxido nitroso, y locales que bloque neuromuscular para inhibir la propagación de impulsos a nivel local. En cuanto a los barbitúricos, son de acción ultracorta, dados por vía endovenosa, permiten sedación y amnesia. Tenemos el tiopental sódico, es el más utilizado, no tiene actividad analgésica, se elimina por vía renal, produce inconsciencia en 15-30 segundos, tiene una elevada liposolubilidad. ¿Cuáles son las ventajas? El comienzo de la anestesia es agradable, no se producen sensaciones de zumbidos o mareo, su acción es breve, produce náusea y vómitos mínimos. Las desventajas: el riesgo más grave es que produce depresión respiratoria profunda, inicialmente deprime bruscamente la presión arterial. Las benzodiazepinas son de acción más corta que los barbitúricos, causan menos hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria. Sus efectos sedantes facilitan la intubación en estado de alerta. Tenemos el diazepam, midazolam, lorazepam. Ejercen buena acción hipnótica, amnesia anterógrada y cierto grado de relajación muscular, no llegando a la parálisis. El midazolam es el más usado para tener una semivida más corta, entre 2 a 4 horas, ser hidrosoluble y es menos irritante. El flumazenil, antagonista específico de las benzodiazepinas, como RAM, puede causar ansiedad, convulsión, náuseas, vómito,
aumento de presión intracraneana. Por su rápido aclaramiento, a veces es necesario repetir las dosis o administrarlo en forma continua. Tenemos también la ketamina, que ejerce una acción anestésica corta y disociativa. La anestesia disociativa es un estado que se caracteriza por analgesia, amnesia y catatonia. Es el único anestésico que produce estimulación del aparato cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por aumento de la actividad simpática. El tono muscular se aumenta y puede ocasionar movimientos musculares. En el postoperatorio el paciente puede experimentar fenómenos psíquicos, sueños desagradables, alucinaciones, ilusiones visuales, excitación y delirio. Estas experiencias pueden aparecer o exacerbarse ante estímulos sensoriales y pueden persistir días o semanas después. El propofol posee acción sedante e hipnótica corta. A nivel cardiovascular produce hipotensión y bradicardia. Incluso la recuperación es rápida, suave y con confusión mínima. Tiene propiedades anticonvulsivantes. El efecto secundario más frecuente es dolor en el sitio de inyección por tromboflebitis. Tenemos también el etomidato, que ejerce acción sedante e hipnótica rápida, carece de acción analgésica, es liposoluble por lo que alcanza concentraciones máximas muy rápidamente. El despertar es rápido, entre 3 y 5 minutos. Principal RAM, dolor sitio inyección, tromboflebitis, náuseas, vómitos, movimientos mioclónicos. Tenemos la anestesia epidural, que inhibe solo el dolor pero permite colaboración, la inyección en el conducto raquídeo o por fuera de la dura madre, tiene menos complicaciones neurológicas y de presión arterial, y la desventaja es que el nivel de anestesia es menos controlable. Puede inyectarse en el espacio subaracnoideo y no el epidural. Es muy usada en obstetricia para el control y dolor del trabajo parte y expulsivo. La anestesia raquídea, pérdida total de la capacidad de colaboración, produce parálisis total. Las ventajas son que el paciente está consciente, no hay problemas con la mecánica ventilatoria, excelente relajación muscular y anestesia. Las desventajas: efecto depresor circulatorio, produce hipotensión, estasis de flujo sanguíneo, cefalea y hematoma en la zona de punción. Y a la anestesia regional o plexo, bloquea nervios periféricos superficiales y bloquea la conducción de impulsos dolorosos desde su sitio de origen. Las ventajas son utilidad en operaciones breves y superficiales, recuperación postoperatoria rápida. Algunas desventajas: ansiedad aumentada del paciente ya que está consciente, y absorción muy rápida del fármaco en la sangre. En cuanto a la vigilancia del paciente anestesiado por anestesia general, debe realizarse electrocardiograma para pesquisar la presencia de arritmia, oxígeno inspirado a través de la oximetría de pulso, niveles de CO2 a través de la capnografía, presión arterial, nivel de gases y anestésicos administrados, vigilancia de la temperatura, eliminación urinaria, presencia de globo vesical. Si se elimina menos de 30 cc por hora es un signo de alarma. En cuanto a la monitorización posanestésica, también se requiere la realización de un electrocardiograma, medición de la oximetría de pulso, monitorización hemodinámica, estado neurológico, evaluación del dolor o si existe cefalalgia, temperatura en caso de presencia de hipotermia o hipertermia, control de la eliminación urinaria, colocación del paciente en la mesa quirúrgica, evaluar compromiso respiratorio, compromiso circulatorio, vasos y nervios periféricos y compromiso de la piel. Histerectomía. La histerectomía o extirpación del útero ha pasado a ser una de las técnicas quirúrgicas de importancia que se lleva a cabo con mayor frecuencia en la práctica ginecológica. Según sean los tejidos extirpados, se diferencian distintos tipos de histerectomía. Tenemos la histerectomía subtotal o parcial, donde se reseca solamente el cuerpo del útero, es decir, todo el útero exceptuando el cérvix. La histerectomía total: se extrae todo el útero, incluido el cérvix. Histerectomía total con salpingoforectomía bilateral: se extirpa todo el útero junto con las trompas de falopio y los ovarios. Esta intervención se puede llevar a cabo por vía abdominal, con incisión laparoscópica, o por vía vaginal.
Tanto las observaciones como las consideraciones de enfermería y matronería son bastante similares para estos tres tipos de intervenciones. Acá tenemos algunas definiciones. En cuanto a la histerectomía, tenemos la histerotomía, que es la incisión del útero, y la histerorrafia, que es la sutura de esta incisión. Y arriba en las dos imágenes podemos ver una episiotomía, que es el corte del periné en el momento de la expulsión del feto, que hoy en día no es muy recomendada, y la episiorrafia, que es la sutura de esta episiotomía. Laparoscopía. La cirugía laparoscópica permite acceder y operar en la cavidad abdominal mediante el uso de pequeñas incisiones, lo que conlleva una mejor y más rápida recuperación postquirúrgica al paciente, con menor dolor y resultados estéticos más favorables. Las ópticas empleadas producen imágenes magnificadas, lo que permite que el cirujano sea más preciso y que el trauma quirúrgico sea menor. Aplicaciones. Entre otras, las aplicaciones de la laparoscopía incluyen las siguientes: investigación de la esterilidad, evaluación de quistes ováricos fisiológicos, lisis de adherencias peritubáricas, extracción del dispositivo intrauterino dentro del abdomen, ligadura de trompa. ¿Cuál es el método? A fin de realizar el procedimiento diagnóstico suele requerirse hospitalización y anestesia general. En primer término, se practica un neumoperitoneo, generalmente mediante inyección de dióxido de carbono en el abdomen, para desplazar el intestino hacia arriba y protegerlo así de eventuales traumatismos. Se inserta el laparoscopio a través de una incisión a nivel umbilical, se efectúa y se introduce en la cavidad abdominopélvica hasta obtener una visión de 180 grados de los órganos de la región. Pueden emplearse instrumentos accesorios para biopsia, ligadura de trompa, lisis de adherencia y fotografía de tejido, previa inserción de esto a través de la cánula del laparoscopio. Vamos a ver los tiempos fundamentales en la técnica quirúrgica. El primer tiempo, corte o incisión, es el procedimiento inicial de toda técnica quirúrgica. Consiste en la sección metódica y controlada de los tejidos suprayacentes al órgano por abordar. El segundo tiempo, hemostasia, procedimiento realizado para cohibir una hemorragia, puede ser temporal o definitiva. Consiste en la aplicación de procedimientos digitales, manuales e instrumentales. El tercer tiempo, disección y exposición, presentación que se hace al cirujano de los planos y estructuras anatómicas sobre los cuales ejecutará la intervención. El cuarto tiempo, técnica quirúrgica específica, tiempo fundamental de la técnica quirúrgica, que consiste en liberar estructuras anatómicas del tejido conjuntivo que las rodea para llevar a cabo el tratamiento reconstructivo o resección indicado. Y el quinto tiempo, sutura, aproximación de los tejidos con la finalidad de acelerar el proceso de cicatrización. Para este tiempo se utilizan materiales e instrumentos como suturas y agujas, de las cuales existe una diversidad de formas, tamaños y puntas. Y el portaagujas para dirigir la aguja curva, la aguja recta, se manipula con la mano, sutura atraumática, agujas que tienen la sutura ensamblada de fábrica. Vamos a ver algunas complicaciones del postoperatorio. Tenemos defectos de la cicatrización, tenemos dehiscencia, es la separación de los bordes de la herida. Esta complicación es especialmente importante en la cirugía abdominal y se da con más frecuencia en las incisiones ventrales largas o otras incisiones difíciles en caso de cirugía de urgencia. La evisceración consiste en la protrusión del contenido intestinal. Son factores predisponentes la malnutrición, el hilio paralítico y la edad avanzada. Algunas observaciones: la persona tiene sensación de que se produce un estallido conforme las suturas van cediendo y se abre la herida. Con mayor frecuencia, esta complicación se produce entre el quinto y el sexto día del periodo postoperatorio. Puede acompañarse de pérdida de grandes cantidades de líquido seroso. La evisceración afecta especialmente a personas obesas y debilitadas y suele producirse en forma súbita tras un golpe de tos o esfuerzo. Algunas consideraciones de enfermería y matronería: hay que cubrir la herida y los órganos eviscerados con una toalla estéril humedecida con suero fisiológico estéril. No debe intentarse reintroducir los intestinos. La persona debe permanecer en cama en posición horizontal con las rodillas ligeramente flexionadas. Hay que avisar inmediatamente al médico y a pabellón. Permanecer junto a la persona y tratar en lo posible de evitar un cuadro de shock. Algunas de las complicaciones a corto plazo sería el hematoma en la herida operatoria, seroma o infección de la herida operatoria, y a largo plazo, producto de estas complicaciones, tendríamos cicatrices inestéticas, eventraciones, intolerancia al material de sutura. Durante la cirugía, algunos cuidados de enfermería y matronería: el paciente puede presentar temor o ansiedad debido a que se encuentra en un entorno extraño. Los procedimientos
realizados previa a la anestesia, la percepción que tiene él del entorno quirúrgico, algún retraso sobre el horario previsto en la cirugía. También en cuanto a los riesgos de lesión, hay disminución del nivel de conciencia, la postura quirúrgica, los equipos eléctricos e instrumental quirúrgico. En cuanto a los riesgos de infección, destrucción de la barrera cutánea, técnicas invasivas y semi-invasivas, riesgos de asfixia, ya sea por aspiración de secreción o saliva, riesgos de hipotermia, riesgos cardiovasculares debido a un shock hipovolémico, ya sea que el paciente perdió mucha sangre durante la cirugía, shock anafiláctico por cualquier tipo de reacción a los anestésicos o a los medicamentos administrados durante la intervención, sobrecarga circulatoria, aumento de líquidos y falla en la eliminación de estos, hipotensión, que es un signo de alarma muy importante en un paciente postquirúrgico y que puede ser por muchas causas. Algunas fallas respiratorias por la parada respiratoria, un edema laringio o laringoespasmo, problemas metabólicos inmunitarios, ya sea por alguna reacción alérgica, por hemólisis, hipertermia maligna debido a la anestesia, y falla urinaria puede ser por una sobredistensión abdominal o retención urinaria. Vamos a ver el periodo ahora postoperatorio, que va del postoperatorio inmediato que hasta la recuperación de la anestesia, generalmente las primeras 2 horas, el postoperatorio inmediato desde la recuperación de la anestesia hasta las próximas 72 horas, que es cuando el paciente ya está en condiciones de alta a su domicilio, y el postoperatorio tardío hasta el mes de la intervención, donde también se realiza un control médico para examinar al paciente y ver cómo resultó la cirugía y su recuperación. A grandes rasgos, ¿cuáles son los cuidados del paciente postquirúrgico? Tenemos que mantener un equilibrio fisiológico del paciente, hay que aliviarle el dolor, mantenerlo monitorizado y tenemos que prevenir cualquier situación como infección, trombosis, sangramiento, dolor. Hay que estar atentos a estos signos. En el informe de intervención epicrisis quirúrgica debe ir consignado el estado preoperatorio del paciente y los hallazgos operatorios pertinentes, la técnica anestésica utilizada y fármaco administrado en el quirófano, así como sus dosis, técnica quirúrgica efectuada y duración de la misma, líquidos y sangre perdidos y administrados durante la cirugía, las complicaciones o acontecimientos que no eran habituales, la localización de catéteres, drenajes y o apósitos. Todo esto debe quedar consignado en este protocolo, el cual debe quedar anexado a la ficha clínica del paciente. Para la valoración del estado del paciente debemos evaluar, depende del sistema, cómo está el estado respiratorio, cómo se encuentra el estado circulatorio del paciente, el estado neurológico, su estado general. Esto lo podemos ver a través de la temperatura, diuresis, fuerza muscular, dolor, cómo están los apósitos, si hay presencia de drenaje o cuánto ha drenado, si las suturas están bien. Y en caso de que fuera anestesia regional, epidural o regional, la capacidad de movimiento del área intervenida. Vamos a ver acá cuáles son los principales objetivos de enfermería en el postoperatorio inmediato. Debemos estar preparados para identificar signos de complicaciones y saber colaborar en el tratamiento de estos mismos, mantener la permeabilidad de las vías aéreas del paciente, mantener la permeabilidad de vías venosas y drenaje, observar en caso de sangramiento externo, garantizar la comodidad y seguridad del paciente, que la sala esté temperada, que el paciente tenga las barandas en alto de su camilla, monitorizar constantes vitales durante la permanencia en recuperación, restablecimiento hidroelectrolítico, administrar volumen o en caso de que el paciente requiera transfusión sanguínea, observación de la función renal, si es que está con sonda, verificar si ha orinado, cuánto se ha orinado, si es que está sin sonda, si existe presencia de globo vesical. También disipar la anestesia residual, lograr que el paciente salga de la anestesia en las mejores condiciones, proporcionar alivio del dolor a través de la administración de medicamentos indicados por el anestesiólogo y reducir la ansiedad del paciente y familia contestando sus preguntas y también dando información a los familiares que se encuentran en la sala de espera. Algunos de los problemas más frecuentes post-anestésicos: apnea, hipoventilación e hipoxia, que se debe medir la coloración de la piel para la detección y a través de la saturometría para ver los niveles de saturación del paciente. En caso de presencia de hipotensión hay un alto riesgo de hipovolemia por pérdidas de líquido. La hipertensión puede ser un mecanismo de compensación frente a un shock hipovolémico. En la presencia de náusea o vómito debemos
procurar que la posición del paciente sea la adecuada y de seguridad con la cabeza lateralizada para evitar la aspiración de vómito, retención urinaria, como dijimos anteriormente, y el dolor. Durante la recuperación del paciente debe mantenerse una monitorización continua y permanente de las constantes vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Debemos también llevar una monitorización del hematocrito y hemoglobina a través de un examen de sangre para ver si el paciente tuvo pérdidas sanguíneas significativas. Evaluar el patrón respiratorio, el estado de la piel, cómo está el apósito de la herida operatoria, si está limpio, si está manchado, el estado de conciencia en caso de que haya recibido anestesia general y la sensibilidad y movilización de las extremidades en caso de anestesia regional o local, control en la eliminación urinaria y balance hídrico y control de entradas y salidas de líquido. Los criterios a evaluar previo al traslado desde la unidad de recuperación a la unidad de hospitalización del paciente se establecen por actividades en cuanto a las extremidades, la capacidad de mover por sí solos las extremidades y la respiración también indican que el sistema nervioso central vuelve a funcionar. En cuanto a la circulación, que el paciente ha orinado la cantidad necesaria, que en su nivel de conciencia está orientado, el color de la piel a través de la oxigenación y medición de la saturometría del paciente, cómo está el estado general del paciente, la evolución posoperatoria, si hay presencia de dolor, si este dolor es significativo o el considerado normal postcirugía, existencia y situación de apósitos, drenaje y catéteres, cómo están, si están en condiciones adecuadas para el traslado, y también las últimas determinaciones de las constantes vitales previo al alta desde la recuperación. Vamos a ver las consideraciones al alta del paciente cuando es trasladado a su domicilio. Advertencia para evitar actividades peligrosas durante al menos 24 horas. Todo esto va escrito en la epicrisis que entrega el médico, que realiza el médico y que entregamos nosotros al momento del alta. Algunas limitaciones específicas de actividad de acuerdo a la cirugía realizada, los cuidados de la zona intervenida y de la herida operatoria, la dieta o tipo de alimentación durante la recuperación, si es que tiene algunas limitaciones especiales, signos y síntomas de infección o de otras complicaciones que sea preciso vigilar, cuándo y cómo comunicarse con el médico o enfermera y matrona si es que surgen preguntas o complicaciones y cuándo es momento de acudir a urgencia, los medicamentos y tratamientos postoperatorios que el médico deja indicado y la fecha y hora para el control que va a tener en un mes más. Algunos de los problemas postoperatorios más frecuentes tenemos el dolor postoperatorio, la presencia de hemorragia, alteraciones del intercambio gaseoso, evolución problemática de la herida, dijimos infección, dehiscencia de la herida, evisceración, trombosis. La cirugía en zona pélvica es muy propensa a producir trombosis, que es un problema generado por estasis venoso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuadros patológicos, el tipo de cirugía, los factores relacionados con la cirugía o factores intrínsecos, por ejemplo, alguna coagulopatía. Se sugiere una deambulación y movilización pasiva. También puede estar la presencia de embolia. Se puede producir un desequilibrio hidroelectrolítico debido a los vómitos, retención urinaria, infección urinaria, hilio paralítico o estreñimiento. En el postoperatorio inmediato se prestará atención al control de los desequilibrios, la diuresis, fiebre, alteración hidroelectrolítica y comienzo de la función intestinal. Y en el postoperatorio alejado se prioriza el control de la evolución de la cicatrización, así como la evolución de la enfermedad tratada. La duración está determinada por la clase de operación y por sus complicaciones. Y como por último vamos a ver un poco la medicación postquirúrgica que puede requerir el paciente. Generalmente son analgésicos para el alivio del dolor, antiemético en caso de presencia de náusea y vómito y antibiótico para la prevención de infecciones. Exámenes de laboratorio que debemos controlar en el postoperatorio, hematológicos para ver la pérdida de sangre, examen de orina en caso de alguna infección urinaria, química sanguínea, radiografías y electrocardiograma. Y un poco en resumen, en el postoperatorio tardío el paciente se va a su domicilio. La duración mínima de esta recuperación es de un mes. En caso de dolor o complicaciones, una consulta externa o en el servicio de urgencia, el retiro de puntos que se realiza en su consultorio.
suspensión de medicamentos y rehabilitación en caso de si es que la cirugía así lo requiere. Muchas gracias.